Colectivos y distintos actores que vienen impulsando la regulación de la eutanasia en Uruguay denuncian que el proyecto está estancado en la Comisión de Salud del Senado. Recordemos que ya tiene media sanción de diputados. También ha trascendido que desde el Ejecutivo se ha presionado a algunos legisladores del Partido Nacional para no tratar este tema precisamente en un año electoral. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las repercusiones políticas y también esta noche vamos a ver en qué está la campaña electoral a pocos días de la elección interna. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Tema importante que si ustedes nos siguen habitualmente en el Lado B en estas últimas tres temporadas lo hemos tocado en más de una ocasión con posturas a favor de la eutanasia, con posturas en contra. Incluso hemos tenido hace relativamente poco en este nuevo ciclo un debate entre los legisladores Ope Pasquet y Rodrigo Boni. Ahora la novedad pasa por esto que les mencionaba en la introducción, que tiene también algunas repercusiones políticas y también en el programa vamos a hablar de política. Saludo a Florencia Salgueiro del colectivo, del grupo Empatía Uruguay. ¿Cómo estás, Florencia? Que está a favor, que viene impulsando desde hace tiempo la regulación de la eutanasia. ¿Andas bien? Bien, bárbaro. Muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. Y el politólogo Mauro Casa. ¿Cómo andás, Mauro? Todo tranquilo. Tenerte por acá. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar también de política. Sí. Venís siguiendo, obviamente, que la campaña, ya te voy a preguntar a ver cómo la estás viendo. Dale. Porque hay unas cuantas cosas interesantes. Vamos a estar saliendo en el móvil también, porque se está cerrando la campaña, ¿no? Hay distintos sectores, partidos que están aprovechando estos días y vamos a tener esas repercusiones. Florencia, también te vi muy activa en las redes sociales, ¿no? Venís con este tema desde hace mucho. ¿Qué está pasando con el proyecto? Ustedes vienen denunciando que está como estancado en la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Comisión de Salud del Senado, que tiene desde octubre de 2022 este proyecto en sus manos, que había acordado tratarlo en 2023, pero no lo hizo porque priorizó otros proyectos, por ejemplo, el de fuegos artificiales. Y que en este año se suponía que había un acuerdo para que se tratase en mayo, no lo está haciendo, y la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, que es la senadora colorada Carmen Sanguinetti, de hecho, en junio ni siquiera convocó a esta comisión a sesionar. Por lo tanto, ni siquiera es que se está tratando, se está discutiendo, se están hablando de modificaciones sobre el articulado. La idea es no tocarlo y eso desde Empatía Uruguay nos indigna bastante porque hay gente esperando por este proyecto y se nos está dando la espalda. ¿Por qué decís que la idea es no tocarlo? Y porque ni siquiera es que están proponiendo alguna modificación que cambie o que mejore o que dé más garantías, no están tratándolo del todo. Ni siquiera es que las comisiones traigan modificaciones y entonces los senadores estén trabajando sobre ellas. Están haciendo campaña electoral, no están en las sesiones de la Comisión de Salud como les corresponde, entre otras cosas por el cargo que ocupan, que la ciudadanía los invitó a estar ahí. Ahora me gustaría volver contigo, Florencia. Mauro, este es un proyecto que tiene algunas particularidades, ¿no? Sin entrar en detalle, pero, por ejemplo, hay legisladores de la oposición como del gobierno que están de acuerdo, ¿no? Pienso que el proyecto Ope Pasquet, legislador colorado, lo presentó en su momento, había uno del Frente Amplio, se fusionaron. En el Partido Nacional hay opiniones distintas, hay opiniones que están en contra, pero yo conozco legisladores que están a favor. O sea, eso, desde el punto de vista electoral, en un año electoral, ¿no? ¿Es un tema delicado? ¿Es un tema del que se podría llegar a perder votos, por ejemplo? ¿Se puede hacer esa lectura? Yo a priori diría que no, que en una lectura en clave tan de... No creo que sea un tema que esté tan presente en la agenda de la ciudadanía cotidiana como para inclinar una intención de voto. Me parece que no. Sí creo que hay esa particularidad que vos decís, que el proyecto que obtuvo media sanción en diputados fue un proyecto que se trabajó muchísimo, no solo con la sociedad civil que representa a Florencia, sino a nivel parlamentario. Fue un ejemplo de trabajo conjunto entre los diferentes partidos, entre diputados de todos los partidos, salvo Cabildo Abierto, que ha tenido una postura monolítica contraria.
como vos decís, hay un antecedente allí de dos proyectos, un proyecto de Ope Pasquet que venía más inspirado en la legislación holandesa, que venía más por el lado de la descriminalización de la eutanasia, y luego un proyecto que venía de filas del Frente Amplio, inspirado en la legislación española, en el cual se intentaba ir un paso más allá en el reconocimiento como del derecho a la muerte digna, ¿no? Pero bueno, hubo un trabajo muy serio de los legisladores que encontraron los caminos para que el proyecto contemplase ambas visiones, y que no se quedó allí, porque luego se intentó y se logró con éxito acordar con buena parte del Partido Nacional, con el diputado del Partido Independiente, con el diputado del Partido de la Gente. Entonces, creo que y en esa discusión parlamentaria, en ese debate, hubo un enorme esfuerzo para hacer pasar a toda la sociedad civil, a la academia, a sectores, incluso los sectores religiosos, sectores de distintas congregaciones religiosas que evidentemente tenían una postura contraria, pero creo que en ese sentido es un proyecto que refleja ese trabajo que fue mucho más allá de la coalición. Bueno, Pasquet decía en declaraciones en estos últimos días que es un tema en el cual ningún partido apeló a la disciplina partidaria, digamos, ¿no? Es un tema que siempre se consideró como un asunto como de postura, filosófica, personal de los legisladores, en el cual ningún partido tomó una postura en ese sentido como formal, si bien la mesa política de Cabildo Abierto sí lo hizo, los otros partidos no lo hicieron. Sí, de hecho en el Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, la senadora, está en contra, ¿no? Bueno, y hasta hace meses pertenecía al mismo sector que Pasquet, ¿no? Luego ella, por apoyar la candidatura de Gurméndez, se abrió de Ciudadanos. Ciudadanos, de hecho, ya no existe un sector que se llama Crece, que es detrás de la candidatura de Robert Silva. Pero lo que voy es que a esa discusión parlamentaria no siguió mucho la lógica como de coalición, ¿no? El gobierno no trabajó este proyecto de ley no lo trabajó el Poder Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ha sido de los grandes opositores a este proyecto, un ministerio que ha estado en manos de Cabildo Abierto durante todo este periodo. Pero tampoco hubo una lógica como de coalición, ¿no? No hubo una lógica, por supuesto, no era un tema que estuviese en el compromiso por el país del 2019, ni Pasquet intentó decir, bueno, lo voy a trabajar primero en la interna de mi partido, luego a la interna de la coalición para después presentarlo, que esa ha sido un poco esa lógica como de círculos concéntricos, lo que ha hecho generalmente los legisladores de la coalición en este periodo. También hay que decir que es un periodo en el cual las iniciativas parlamentarias han sido muy escasas, ¿no? O sea, la productividad del Parlamento ha estado siguiendo la batuta muy clara del Poder Ejecutivo. Ha habido muy poca legislación. Punto, Mauro. En realidad eso pasa habitualmente en los años electorales. ¿Cómo se está dando ahora? No, en este periodo eso ha sido una regularidad empírica durante todos los años. Digamos, estamos en un momento, es como curioso porque parece contradictorio, porque tenemos una coalición de 5 partidos, 3 partidos grandes y 2 partidos minúsculos, pero es una coalición de 5 partidos que tiene un funcionamiento netamente presidencialista, ¿no? Y muy centrado en el Poder Ejecutivo. O sea, las iniciativas que han prosperado, iniciativas importantes que han tenido, que han logrado la aprobación parlamentaria, han sido las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo y en particular el presidente. Y creo que acá no se puede soslayar que lo que pasó en las últimas horas es un dedazo desde Torre Ejecutiva. Como ha pasado en otros temas en este mismo año, ha habido porque el tema tenía otra, si uno miraba declaraciones de legisladores, de senadores, hasta hace unos meses atrás, había muchos senadores que parecían proclives a acompañar el proyecto o al menos a habilitar la discusión, y que ahora, luego de que baja la línea de Torre Ejecutiva de que se quiere excluir este tema de la campaña electoral y que se lo quiere, dormir en comisión, para decirlo en términos coloquiales, esos legisladores parecen estar, muchos de ellos reculando, otros dejando como suspenso, pero me parece que eso responde a lo que ha sido un periodo, un mandato de gobierno donde la figura presidencial ha sido prácticamente, ha tenido la capacidad de fagocitar la agenda para todos los demás actores de esa coalición. Sí, hoy, por ejemplo, el diario El País manejaba la versión de que era el presidente de la República el que le había pedido a sus legisladores congelar el tema, ¿no? Pasarlo para el próximo periodo, porque entendía que no era conveniente discutirlo en año electoral. Un detalle ahí, Will, sí. que pasar para el próximo periodo no existe. Eso sí. en términos, no, digo, está bien porque es lo que está diciendo, es lo que están diciendo los legisladores nacionalistas, lo dijo Graciela Bianchi, pero eso en nuestra legislación no existe. Un proyecto de ley que no obtiene la sanción de ambas cámaras en un periodo, el proyecto cae, desaparece. O sea, no es que en la próxima legislatura se puede terminar el trabajo que faltaba, no. El proyecto cae y otro legislador lo tiene que volver a presentar, y
y arrancamos de cero, ¿no? Lo recordamos la década pasada con el tema del aborto, ¿no? El proyecto aquel que llegó hasta la instancia del veto de Tabaré Vázquez, bueno, luego en el periodo de gobierno siguiente se arrancó a trabajar de cero. Es un buen punto, es decir, que pasa para el otro claro, es arrancar de cero no es nuevamente. Sí. Mismo la senadora Bianchi y Sanguinetti explicaron por qué no se había convocado, ¿no?, a la comisión a trabajar. Hablaban de que coincidía con sesiones del Senado. ¿Ustedes fueron convocados, por ejemplo? ¿Empatía Nosotros fuimos convocados en mayo, en la primera semana de mayo, que se suspendió por esa razón de que el plenario se extendió. Nos avisaron 2 horas antes. En la segunda semana de mayo sucedió lo mismo, pero creo que hay un punto muy interesante, que es que en junio ni siquiera se convocó. O sea, esa excusa que tanto Bianchi como Sanguinetti utilizan de que es las sesiones que se extienden del plenario la razón por la cual la comisión no sesiona, no corre, porque no sucedió en junio que ese plenario se extendiese. La comisión directamente no fue citada, la citación que debería haber aparecido en la página del Parlamento no estaba ahí. Por lo tanto, no fue esa la razón, la del plenario. Y si hubiese habido algún tipo de voluntad política de sesionar, podrían haber hecho sesiones extraordinarias del 18 al 30 de mayo que el plenario no sesiona. Si no se hicieron fue porque la presidenta de la comisión, Carmen Sanguinetti, decidió no convocarlas, como decidió en junio no convocar la comisión del todo. ¿Con qué postura iban a ir ustedes, por ejemplo, a la comisión? Porque ya estuvieron en diputados, obviamente, presentando sus argumentos. ¿Cambiaba algo en esta ocasión? Lo que cambiaba en esta ocasión es que nos iba a acompañar Beatriz Gelós, que es una profesora de idioma español que tiene ELA desde 2008, que ha acompañado Empatía llevando su testimonio en primera persona de cómo es vivir con una enfermedad que es incurable, que es irreversible, que no tiene un alivio aceptable para ella, y cómo es saber que se está tratando una iniciativa que le daría la posibilidad de hablar por sí misma y decidir por sí misma hasta cuándo llegar con esa enfermedad y hasta cuándo no. Y la verdad es que llegamos a evaluar cómo era la accesibilidad del Parlamento para que Beatriz pudiese ir, para poder llevarla y que ella pudiese expresarse ante los senadores. Y que nos hayan suspendido a último momento y que después no nos hayan convocado en junio fue una manera de darnos la espalda, porque eso es lo que la Comisión de Salud del Senado ha estado haciendo. Les propongo ver un tape y después, Mauro, te quiero preguntar algo. Vamos a ver declaraciones políticas de este tema, porque quería preguntarte cuánto pesa lo ideológico también en este tema, porque hay un montón de componentes, ¿no? La religión, lo ideológico. Lo vemos y seguimos conversando. La Comisión de Salud Pública del Senado pospuso el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia y la iniciativa podría no ser analizada en lo que queda del período. Según diferentes medios, a solicitud del presidente Luis Lacalle Pou, la bancada nacionalista acordó que el asunto no se considere en esta instancia, por entender que no es el momento, dada la campaña electoral. El sector Ciudadanos del Partido Colorado, promotor de la iniciativa, plantea que se trate directamente en el plenario del Senado, idea que acompañaría al Frente Amplio. Sin embargo, sin al menos un voto del Partido Nacional, no alcanzarían las mayorías para aprobar la iniciativa por falta de acuerdos en filas coloradas. La consideración del asunto se venía postergando desde el año pasado, y según la senadora nacionalista Graciela Bianchi, en un momento hubo un acuerdo de la coalición de gobierno para votar antes de fines de abril, pero la Comisión de Salud sesionó por última vez el 16 de ese mes, sin que esto ocurriera. Surgieron cuestionamientos en la propia interna del Partido Colorado. La diputada María Eugenia Rosselló, del sector Ciudadanos, criticó a la senadora colorada Carmen Sanguinetti por obstaculizar el tratamiento del proyecto y señaló que faltó voluntad política. El diputado colorado Ópez Pasquet, uno de los principales impulsores de la iniciativa, dijo que el proyecto está enterrado en la Comisión de Salud. Anunció que le pidió al senador colorado Pablo Lanz que promueva el tratamiento en el plenario de la Cámara Alta, con o sin informe de la comisión. Para eso, sin embargo, serían necesarios al menos 16 votos. En ese escenario, podrían votar a favor el Frente Amplio, que tiene 13 bancas, y los senadores colorados Lanz y Tabaré Viera, pero faltaría una voluntad más para habilitar la consideración. El senador frente amplista José Núñez señaló que de todos modos, la oposición intentará que se vote en la Comisión de Salud en la primera sesión de julio. Bueno, ahí
Ahí teníamos un repaso de lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Cuánto pesa, Mauro, lo ideológico en un tema como este, por ejemplo? Bueno, es una pregunta que está buena. Yo me baso en un trabajo que hizo un colega politólogo, Tomás Martino, que estuvo siguiendo mucho el tratamiento parlamentario y dentro del seguimiento de este debate, él mostraba algunos estudios de opinión pública, ¿no? En particular uno que hizo equipos con el Sindicato Médico del Uruguay, que era preguntando directamente a la gente sobre su postura respecto a la aprobación de un proyecto de eutanasia. Es al menos este trabajo, y bueno, no hay tantos estudios hechos, pero lo que hay indican que hay una mayoría muy sólida de la población, muy sólida, por encima del 70% favorable a la aprobación de un proyecto con las características que presenta. Y allí, cuando uno hila un poco más fino, puede ver que tanto en la ciudadanía como en los representantes sí hay incidencia ideológica. Las personas que se autoidentifican de izquierda tienen una propensión mayor a acompañar este proyecto. Las personas que le dan menos importancia a la religión en sus vidas tienen una propensión mayor a acompañar este proyecto. Y ese apoyo disminuye entre votantes de la coalición, disminuye entre personas que se identifican más a la derecha y entre personas, sobre todo entre cristianos no católicos. Mostraba el estudio que eso era interesante, ¿no? Que evidentemente en Uruguay en las últimas décadas ha habido un reverdecer de todas las iglesias neopentecostales, evangélicas, que pareciera que va por ese lado. De todos modos, esas diferencias son interesantes, pero si uno mira la foto en el conjunto, el apoyo ciudadano es abrumador, es mayoritario. En la discusión parlamentaria se intentó, me parece que fue algo saludable, que se intentó dejar por fuera todo el tiempo los argumentos de corte religioso, ¿no? Incluso diputados que todos sabemos su filiación religiosa y que son muy activos, por ejemplo el diputado Rodrigo Goñi, que ha sido de los principales opositores a este proyecto, él ha machacado mucho con eso de que él no ha utilizado ni una vez un argumento religioso para discutir sobre esto. Creo que eso es algo saludable en un país laico como el Uruguay, pero claro, es un proyecto donde más que lo ideológico hay una cuestión más que tiene que ver con posturas filosóficas respecto al valor de la libertad, al valor, o al valor intrínseco que le dan algunas personas a la vida y a cualquier tipo de vida, y esa noción de que de cualquier tipo de vida merece ser vivida, sea cual sea la circunstancia, y del otro lado, que coincide a veces con el espectro ideológico, pero no siempre, con una posición más de respeto por la autonomía de las personas, de respeto por la dignidad humana y la idea de que, en todas las situaciones, incluso frente a la muerte, es el valor de la libertad el que tiene que primar como a la hora de decidir cómo vivir, así como morir. Creo que a nivel filosófico es súper interesante, el debate ha sido muy rico, no ha sido, yo lo comparo mucho con el debate sobre la despenalización del aborto que Uruguay, porque eso pasó en varios periodos, más allá de que se aprobó finalmente en 2012-2013. Si uno compara los debates, me parece que la evolución es notoria en términos de que, más allá de que las congregaciones religiosas sí basaban sus argumentos en su fe, y es válido porque son de la sociedad civil, los legisladores tuvieron, me parece, como bastante altura a la hora de discutir esto en términos filosóficos, de valores, y también mucho más apegados a la norma en sí, y no tuvimos escenas como tan a veces lamentables como pasaron en otros periodos cuando se discutían proyectos de este tipo, ¿no? ¿Por qué se debería aprobar este proyecto, Florencia? Porque es un proyecto que está basado en la voluntad de las personas, en respetar a las personas hasta el último momento y sobre todo en hacer algo con respecto a una situación por la que hoy no estamos haciendo nada, que es cuando existen enfermedades en su etapa terminal, que son irreversibles, que están causando mucho sufrimiento, que la persona evalúa que no hay un alivio suficiente de ningún sentido cuando la muerte es inminente, y una persona que es adulta y que está en sus capacidades mentales decide irse con dignidad, en sus propios términos, tal vez en su casa, rodeado de su familia, en lugar de transcurrir una vida que para él o para ella ya es una tortura. Y esa situación nosotros sabemos que pasa, sabemos que también existen médicos que hoy en día acompañan a esos pacientes e incluso un poco por fuera de lo que el marco legal indicaría, son empáticos con esos pacientes. Entonces, sincerar esta situación y sacarlo del foro de lo privado y del foro de lo tabú y de lo secreto a que el Estado pueda acompañar a estas personas, dar garantías para que sea justamente para estos casos que son más excepcionales, donde estamos ante un cáncer terminal, una esclerosis lateral amiotrófica en sus últimas etapas, cuando la situación es tan desesperada que no existe un cuidado paliativo que sea aceptable para la persona y la persona tiene la voluntad firme y libre y que realmente es sincera de morir sin sufrir,
Bueno, en esas circunstancias el Estado tiene que dar respuesta y en esas circunstancias el Estado hoy está haciendo la vista gorda y todos nosotros hacemos como que esa situación no sucede. Les propongo sumar otra voz, porque bueno, Florencia, vos estás a favor de este proyecto, hay voces que están en contra. Recién Mauro hablaba de un elemento que es muy importante, el componente filosófico. Les propongo escuchar qué es lo que dice el filósofo Miguel Pastorini y vamos a seguir conversando. Se siguen diciendo las mismas cosas que son erróneas, que son equívocas, hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento en la población e incluso en actores políticos. Te diría cosas elementales. En Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos leyes de voluntades anticipadas y mucha gente las confunde con la eutanasia. Yo tengo derecho a que no me alarguen la vida si no quiero, que no me conecten a una máquina si no quiero, y eso es legal desde el 2009. Y hay gente, no, hay que legalizar la eutanasia para que no me mantengan enchufado. Eso ya es legal. Hay una ley de derechos del paciente que asegura la muerte digna, en paz, sin sufrimiento. Tenemos ahora una ley de cuidados paliativos, es decir, Uruguay tiene leyes muy progresistas en materia del buen morir. Otra cosa es una ley de eutanasia, porque en el fondo, materialmente, es que alguien que pide morir, que quiere morir, que lo puedan matar y que haya un deber de darle muerte. O sea, eso es una ley de eutanasia. Con lo cual es un paso mucho más riesgoso y complicado, donde en los pocos países donde es legal ha generado mucha controversia y sigue generando en materia de derechos humanos. Porque tú estarías discriminando personas a las que se las puede suicidar, porque es lo que materialmente es lo que sucede, y personas a las que no, a las que se les previene. Creo que el proyecto actual además es un desastre, o sea, en mi opinión personal, creo que tiene muchos... Bueno, se le han hecho muchas críticas. Tú decías, diputados aprobó en 2022, pero los informes del Ministerio de Salud Pública no fueron recibidos en diputados y se presentaron después en el Senado. Y son informes muy críticos, demoledores, con varios aspectos del proyecto, que no es en contra de la eutanasia, sino de la falta de garantías para el paciente vulnerable. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay asistente social. De hecho, el Frente Amplio, el proyecto del Frente, copia el modelo español. Y el modelo español tiene un comité de garantías previas con asistente social, que sepa que no, a la persona no se la está manipulando, temas económicos, psicólogos, o sea, hay un equipo previo, un comité de garantías previas. Acá el comité de garantías es posterior, o sea, que después que te mataron, ¿quién va a reclamar? ¿No? Y el que hace la eutanasia juez y parte. O sea, el artículo 2, que incluye personas con discapacidad, no lo dice explícitamente, pero dice condiciones de salud, porque no es solo para enfermos terminales. Otro mito que la gente repite en las redes, que este proyecto es para pacientes terminales. No, señor, lea artículo 2, dice para personas con enfermedad terminal o enfermedad crónica incurable, es decir, irreversible, o sea que son muchas, que muchos tenemos, o condiciones de salud que provoquen sufrimiento, grave deterioro de la calidad de vida. O sea, es la calidad de vida la condición para la muerte. Entonces, creo que es muy amplio. De hecho, lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho especialistas en bioética, juristas. Creo que es muy problemático. Y acá la cosa está en votar o no votar. No, yo creo que hay que discutir un poquito más a fondo. Porque yo creo que la gente que está a favor de la eutanasia no quiere matar gente y los que están en contra no es que quieran obligar a la gente a sufrir. Bueno, ahí teníamos en Miguel Pastorino otra visión sobre este tema. ¿Cómo tomás alguna de esas críticas, Florencia? Porque él habla incluso de discutir más, ¿no? De ir a otro proceso de discusión. Habla de las garantías. Bueno, dijo que el proyecto le parecía un desastre también. ¿Cómo toman ustedes esas críticas? Creo que en lo que estoy de acuerdo es que hay que discutir más y eso implicaría, entre otras cosas, que la comisión sesione, ¿no? Hasta ahí llega mi acuerdo, todo lo demás que dijo, obviamente, creo que son falacias y que pueden ser fácilmente desmentidas. Por ejemplo, que en los países donde se ha legalizado sigue generando controversia de derechos humanos. Eso directamente no es verdad. En Países Bajos, que tiene una ley desde 2022, tiene una aprobación de por encima del 95% la legalidad de la eutanasia. ¿Por qué? Porque ha generado muchísima más confianza entre pacientes y médicos y eso se repite en Bélgica, eso se repite en Luxemburgo y eso se puede chequear. Que es equivalente al suicidio, me parece la manera más grande de asustar y agitar cucos que puede existir, porque es como si fuese igual tener una condición de salud mental a estar sufriendo una enfermedad incurable, irreversible, que te está causando un sufrimiento insoportable. Pero creo que ahí hay una cuestión en la que estoy como filosóficamente en desacuerdo, que es que la eutanasia sea matar. Yo creo que es como decir que, es como decir que si te estoy dando un regalo te estoy robando de alguna manera. Es una cuestión que es una equivalencia que no tiene ningún sentido, porque acá el centro está en el paciente. El paciente es el que dice
por favor acompáñenme. Y los alivios que a mí me están dando no son suficientes. Entonces, ni la ley de voluntad anticipada es suficiente, ni la ley de derechos de los pacientes es suficiente, ni la ley de cuidados paliativos es suficiente. Y eso lo puedo decir, y tal vez si el filósofo Pastorino escuchase a personas que están sufriendo hoy en día, tendría una percepción distinta, porque hay personas que te dicen, yo tengo los mejores cuidados paliativos del mundo, yo tengo el mejor cuidado de salud del mundo y yo no quiero seguir esta vida así porque es insoportable para mí con la enfermedad que tengo, ¿no? Por último, creo que podría el señor Pastorino leer un poco sobre los informes que hizo, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos o el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, el Instituto de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, o incluso paliativistas y parte de las cátedras de bioética que dicen que es cierto que este proyecto protege la autonomía, que tiene las garantías suficientes, que no es ni inconstitucional ni está en contra de ningún tratado que Uruguay haya firmado, justamente por el trabajo serio que hubo, que incluyó a diputados, incluso del Partido Nacional, que agregaron la condición de terminalidad para que sea limitado justamente, a ver, no se puede escribir así, pero es para cáncer en su etapa terminal, cuando ya no existe ningún tipo de expectativa de cura, para enfermedades como el Parkinson, el ELA, el EPOC, cuando la situación ya es desesperada, y lo de condiciones de salud es para las personas que tienen una condición de salud, por ejemplo, quedarse tetrapléjico, como el caso de Raúl San Pedro en España, que si no podés de la cabeza para abajo moverte y si eso a ti como persona sentís que la vida te está haciendo una tortura, bueno, que en ese caso vos puedas acceder a la eutanasia, incluso si tu expectativa de vida pudiese ser 20 años para adelante, que vos puedas decidir por vos mismo. Entonces, la verdad es que muchos de estos argumentos los hemos intercambiado por redes con el señor Pastorino y sin mucho éxito, pero creo que mucho de esto tiene que ver con las convicciones filosóficas, como decía Mauro, de Pastorino, que difícilmente podremos llegar a un consenso. También se habla mucho de la libertad, recién lo decías, Mauro, ¿no? Es un concepto que a veces en política se utiliza, ¿no? En el último tiempo ha tenido como distintas miradas, pero eso está presente también, ¿no? Yo agregaría también otro componente que no le he visto tan presente en el debate, que no es solo la libertad, sino el componente también de la justicia social, ¿no? Porque, a ver, tenemos que en estos temas, como en todos los temas que suelen ser discusiones difíciles, hay que quitarse muchas veces los mantos de hipocresía que como sociedad tenemos. Es notorio que tenemos un país en el cual tenemos el derecho universal a la salud, pero el acceso a la salud no es el mismo para todas las personas y la calidad de servicios de salud a las que acceden los uruguayos y las uruguayas no es la misma dependiendo de un montón de factores geográficos, de factores de nivel de ingresos, de factores de género y otros. Por lo tanto, hay que entender también que cuando se hace una falsa contraposición entre eutanasia o cuidados paliativos, se parte de asumir como que los cuidados paliativos estuviesen disponibles y fueran de la misma calidad y fueran y tuvieran el alcance que se tiene quizá en algunos lugares y en algunos sectores de la sociedad. Bueno, eso no es así, ¿no? Sí, casi la mitad de la población no accede a los cuidados paliativos. Exacto, ¿no? Entonces es una falsa oposición, ¿no? Me parece que ahí hay un problema. Y algo que decía Florencia más temprano, que a mí me quedó resonando, que es que está claro que hay situaciones límites en las cuales una persona que tiene, por ejemplo, un seguro de salud privado o que tiene un médico de familia, un médico particular o que está sufriendo cierta enfermedad en la comodidad de su hogar o de un centro de salud privado, puede tener acceso a que sucedan ciertas prácticas para al final de su vida que no va a suceder en personas que de repente se están atendiendo en otros lugares. Entonces me parece que hay un componente en el cual evidentemente, como que quiero ser delicado en el uso de las palabras, pero me parece que tenemos que también incorporar allí una perspectiva de las desigualdades que existen actualmente en el acceso a servicios de salud y a la calidad de esos servicios de salud. Había un argumento ahí que daba el diputado Pasquet que a mí me parecía muy razonable, que era decir, sí, cuidados paliativos, sí, por supuesto, cuidados paliativos y además esto otro, no, porque no se contraponen, porque puede haber situaciones en las cuales se hizo todo lo que se podía en términos de cuidados paliativos e igual no sea suficiente. Entonces me parece que ahí, en cuanto a la calidad del debate, hay algunas falsas contraposiciones que no están buenas. Justamente no, Florencia, esto que dice Mauro. Muchas veces aquellos que están en contra de este proyecto se paran ahí, ¿no? En decir, bueno, vamos a fortalecer los cuidados paliativos y eso es una forma también de poder atacar este tema. ¿Cómo lo toman ustedes eso? Uruguay es el país que tiene mejores cuidados paliativos de América Latina y ha seguido en estos años una política que ya diría es una política de Estado de mejorar los cuidados paliativos y de hacer que lleguen a toda la población.
que implica muchas veces en el interior y poner recursos, y yo creo que la ley de cuidados paliativos es un buen avance en ese sentido. Lo que falta siempre es presupuesto para que estas políticas lleguen. Pero de todas maneras la cobertura de cuidados paliativos de Uruguay es muy buena. Falta, por ejemplo, paliativos pediátricos, pero me voy de tema. Creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con pensar que con cuidados paliativos se puede solucionar todos los casos, que con cuidados paliativos es suficiente cuando hasta los propios paliativistas dicen nosotros no somos superhéroes, nosotros tenemos las limitaciones humanas, tecnológicas, farmacológicas que implican que no podemos aliviar el 100% de los sufrimientos. Entonces, incluso teniendo los mejores cuidados paliativos que el Uruguay podría tener, de todas maneras seguiría habiendo gente, y yo lo experimenté acompañando a mi padre, que tenía los mejores cuidados paliativos y de todas maneras en un momento la enfermedad era tan grave que decidía por sí mismo querer morir. ¿Qué era lo que tenía? Lo vamos a recordar a la gente. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que de hecho mañana es el Día Mundial de la ELA y hay, en el Hospital de Clínica se va a inaugurar una muestra fotográfica contando un poco de esta enfermedad. Y en el caso de él concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la ELA, que es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, hace que uno vaya de a poco dejando de poder mover los músculos, de controlar su cuerpo y quedándose inmóvil. Y en mi familia esta enfermedad ya la conocíamos porque de eso falleció mi abuelo y mi tío, el padre y el hermano de mi padre. Es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene más tratamiento que el alivio de los síntomas dentro de todo, pero es una enfermedad de que una vez que tenés el diagnóstico, sabés que te vas a morir y que desde el diagnóstico hasta ese momento vas a ir poco a poco perdiendo la capacidad de estar parado, de caminar, de comer por vos mismo, de bañarte, de tragar, de hablar. Y mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos que podía tener y los mejores cuidados en sentido amplio, porque tenía a mi familia atrás, a mi madre, a mi hermana, a personas acompañantes, hasta una podóloga, una fisioterapeuta respiratoria. O sea, no podía haber tenido mejor cuidado. Y sin embargo, sobre todo en la etapa que la enfermedad ya era más grave, cuando no podía respirar de noche y cuando tenía ataques de pánico por sentir que no le entraba el aire, ahí en un momento dijo, yo ya sé lo que viene de acá para adelante, yo ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, no lo quiero, no quiero, me bajo acá. Y así se lo dijo a los paliativistas, así nos lo dijo a nosotros, y los paliativistas le dijeron, usted nos está pidiendo algo que en Uruguay es ilegal, cuando tenga síntomas refractarios, que eso quiere decir cuando realmente ni con 5 rescates de morfina por noche lo podamos sacar, ahí le vamos a dar la sedación paliativa. Y mi padre decía, pero ¿para qué vamos a atravesar esas semanas cuando yo te estoy diciendo que me quiero quedar acá? Y porque no existe un marco legal para irse antes de cuando la sedación paliativa sea indicada, que es cuando tengas esos síntomas refractarios. La verdad es que esas semanas no se las deseo a nadie, y por eso es que yo milito la causa de la eutanasia. Ese fue uno de los temas, fue el tema que a vos te llevó y te movió a hoy estar también trabajando en este tema. Te agradezco que hayas compartido la historia. En el cierre, Mauro, aprovechando también que estás acá, que estamos hablando de política, esto es un tema que también involucra a la política, venís siguiendo la campaña. Recomiendo los capítulos que venís estrenando, son todas las semanas prácticamente. Sí, La Cosa Podcast. Eso se puede escuchar en Spotify. En Spotify, en YouTube. Gracias por la recomendación. Es muy bueno, yo lo recomiendo porque has hablado de todo, de política internacional también, lo que ha pasado en Europa, por ejemplo. Pero bueno, en el final, mirando Uruguay, ¿cómo estás viendo la campaña a pocos días de la elección? Bueno, creo que no soy muy original en decir que es una campaña fría, ¿no? Lo está diciendo todo el mundo. Me parece que hay varios factores que nos dan esa pauta. Entiendo que hay un proceso que quizá a veces cuesta ver cuando estamos con la lupa muy a fondo, pero si uno se aleja un poco, hay un proceso de varias décadas en el Uruguay de un progresivo desinterés cada vez mayor por la política. Hay un progresivo también cada vez menos identificación de las personas con los partidos políticos y bueno, todo eso conspira para una campaña de cara a unas elecciones internas que son no obligatorias, ¿no? Y a la vez creo que hay una cuestión de la estructura de la oferta en este momento, ¿no? Que es que tenemos
una estructura de candidatos que por lo pronto la mayoría de ellos, o casi todos, son parte del elenco político profesional del Uruguay, han sido gobernantes de nuestro país, tanto a nivel nacional como en ejecutivos departamentales. Eso hace que a veces falta un poco como de audacia a la hora de las propuestas, ¿no? El hecho de que ya todos hayan pasado por el gobierno y con experiencias de gobierno muy recientes hace que hay mucha cautela, ¿no? Por rescatar algo positivo, creo que a nivel de elaboración programática se ve un avance en Uruguay. Hay una elaboración programática en términos técnicos, en términos de la búsqueda de presupuestar las iniciativas, de poner indicadores, de bajar a tierra. Uno lee los programas que hoy presentan los precandidatos y se parecen bastante a planes de gobierno. Si uno comparaba con los programas famosos de los 60, los 70, claro. Mi compromiso con usted, de Wilson Ferreira, o los programas del Frente Amplio, eran súper líricos, eran piezas de literatura, pero no tenían demasiada mirada de gestión. Creo que eso es un avance. Pero lo que yo he hecho en falta es que de esas propuestas que se han presentado y que tienen un buen componente técnico, bien estructuradas, ninguna como que ha calado en la ciudadanía, ¿no? Si uno repasa campañas anteriores, siempre había una o dos propuestas que se metían en la conversación. Yo me acuerdo la campaña pasada, Sartori con su Medic Pharma, su tarjeta. Por ahí la propuesta era cualquier cosa, pero por lo menos logró que discutiéramos sobre eso. En otros momentos otras propuestas, ¿no? Y ahora como que no he encontrado como alguna idea, hay buenas ideas, pero ninguna ha encontrado como ese eco, tanto fuerte en los medios de comunicación como en la discusión política de la verdulería, digamos. Eso creo que ha faltado. Y me parece que hay también una convergencia programática. Obviamente se ven diferencias ideológicas, pero cada vez las diferencias entre los partidos son más sutiles. Si uno intercambia propuestas y las pone boca abajo y le pide a alguien que lea, dice, che, no es tan fácil darse cuenta cuál es de cuál. Si uno sienta a Álvaro Delgado, a Orsi y a Robert Silva en una mesa de un bar y le pregunta a un chino cuál es el Frente Amplista, cuál es el blanco, cuál es el colorado, tampoco son tan fáciles de distinguir por sus maneras, por sus modos, por sus formas de utilizar el lenguaje y de hacer referencias ideológicas bastante escasas. Entonces, claro, creo que todo eso conspira a que estamos en un momento bastante frío y que, bueno, yo no me imagino una elección interna en la cual superemos los umbrales de participación de las elecciones pasadas. Lo veo bastante lejos. Claro, que el último fue 40%, ¿no? La participación. Sí, el Frente Amplio está haciendo una apuesta muy grande, apunta a llegar a 400.000 votos o 500.000 votos. Ojalá que sí, por la cuestión de que cuanto más participación electoral, siempre se logra que haya mayor representación y que participen los grupos que menos participan cuando las elecciones son obligatorias, y eso es muy importante en términos de ciudadanía, pero bueno, por cómo viene la mano y a un par de semanas lo veo difícil. Gracias, Maru. ¿La seguimos en el año, te parece? Te invitamos de vuelta, decimos charla política. Sí. Florencia, la seguimos este tema también. Gracias a los dos por venir, ¿eh? Gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos viviendo de cerca la campaña electoral. Hay mucha actividad en Montevideo, también en el interior del país. Vamos a salir a la calle, vamos al móvil. Vamos a saludar a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? ¿Por dónde andás? ¿Cómo andás, Wilmar? Estamos en un lugar bastante particular a la hora de realizar una actividad política en el Parva Domus, donde acaba de finalizar esta actividad convocada por el sector Libres del Partido Independiente. Entre sus dirigentes está Gerardo Sotelo, ex director presidente del SECAM hasta hace algunos 20 días atrás. Y bueno, lanzando esta actividad donde estuvo presente también el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Bueno, Gerardo, un gusto recibirte por acá, ahora ya en plena campaña y con este sector que tiene algunos días de fundación como tal. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Sinceramente es muy importante que los medios se hagan eco de nuestras actividades. Esta es nuestra primera actividad pública, más allá de que hemos hecho cosas a través de las redes sociales y estamos saliendo a hacer ferias con Pablo. Tenemos un grupo muy entusiasta de gente, pero es una agrupación nueva, sí, es una agrupación además que se ha conformado con muchos compañeros y compañeras del partido y gente que está llegando también de otros partidos. Mieres en su discurso hablaba de fortalecer de alguna forma al Partido Independiente en la coalición o sobre todo el rol que debe jugar. ¿Cuál es el rol que debe jugar? Bueno, desde el punto de vista numérico, estadístico, es una coalición muy asimétrica porque el partido mayoritario es muy mayoritario. De algún modo,
pensando en un nuevo gobierno de coalición, sería bueno que hubiera una armonía mayor entre los grupos. Pero además el Partido Independiente tiene un perfil ideológico, una historia y una conducta que también es significativo que le dé a la coalición sus aportes y su perspectiva. Creo que así lo está valorando la ciudadanía, por lo menos con mucha dificultad, pero vemos que se refleja en las encuestas y lo vemos en la calle todo el tiempo y lo vemos además aquí en actividades como esta, ¿no? Quiero hablar de varios temas. En tu discurso hacías referencia a la popularidad del presidente de la República. Te basabas en 3 conceptos: coraje, empatía, transparencia, como tal a la hora de definirlo. Quiero consultarte también y hablar un poco de periodismo, de comunicación, también en torno a todo lo que ha trascendido vinculado al caso Astesiano y de hecho al propio libro del colega Lucas Silva que ha salido hace algunos días, que seguramente has leído, sobre todo apuntándonos en ese eje de la transparencia. ¿Qué mirada tenés? Bueno, con respecto a ese tipo de episodios, yo distingo entre 2 roles. El rol del periodista, que es el de poner a disposición de la ciudadanía información que estime relevante, hacerlo de manera balanceada, responsable, contextualizada y con un ánimo imparcial, en el sentido de no formar parte de los bandos o de los sectores en pugna, si es que esta es la situación. No debe ser imparcial frente al delito o frente a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Eso no, tenemos el deber de no ser imparciales. Y las situaciones que se están planteando, que son extremadamente delicadas y hay que considerarlas con mesura, pero considerarlas, que son las filtraciones desde Fiscalía. Esto es una situación realmente muy delicada, porque parece claro que hay detrás, de parte de quien sea que lo hace, una intencionalidad política, que más allá de que castiga principalmente a la coalición, al partido de gobierno, genera una sensación de que aquello que vos decís en Fiscalía, mañana puede ser ventilado, incluyendo cosas que no tienen que ver con el tema por el cual declaraste. Esto es algo muy delicado. Pero ¿Te consta que son filtraciones? Porque es un tema que ha estado en el debate y que de hecho algunos actores políticos lo han sostenido. De hecho, te lo consulto por el propio Lucas Silva, ha señalado que él la información accedió a un disco duro en su momento, pero manejándose con fuentes, ¿no? Y que el concepto de filtración se ha como instalado también a la hora de una defensa, ¿no? de algunos actores políticos. Ojalá así no sea. Ahora, tiene toda la impresión de que así es. De todas maneras, también habría que investigar eso. Lo tendría que hacer la Fiscalía por el bien de todo, ¿no? Pero no, está bien, no me consta firmemente, todos los indicios indican, todas las pistas señalan a personas vinculadas directa o indirectamente hoy o ayer a la Fiscalía y da la impresión que de allí se filtran, pero es cierto que no tenemos constancia. Como sea, si se filtran en otro, también es grave que se filtren desde el Ministerio del Interior, si fuera el caso, ¿no? Pero eso parece una contradicción, porque los periodistas tenemos la obligación de ir a buscar o de publicar información que nos parezca, además de veraz, relevante. Los funcionarios que tienen la obligación de no difundir determinada información para proteger a quienes declaran o a quienes están implicados en un caso que se está investigando, tienen la obligación de no difundirla. La transparencia es otra cosa y tiene que ver, yo hablé de transparencia proactiva, creo que el sistema político tiene que asumir este nuevo desafío. Ya no se trata solo de responder lo que te preguntan o cumplir llenando planillas o los requisitos que te marca la ley, sino de sentir sinceramente que tú estás manejando dineros públicos, que eso muchas veces tiene que ver el manejo del Estado con los derechos y con la libertad de la gente, indirectamente en algunos casos. Tenés que tener una actitud de poner a disposición de la gente lo que es de la gente, porque la información, los datos que están en nuestros expedientes o en lo que sea, es de la gente. Ese es el concepto fundamental. Y además hay que sensibilizar a la sociedad civil para que lo exija. Esto es una dimensión de la ciudadanía que tenemos que inculcarle a nuestras alumnas y a nuestros alumnos e incluso a otros niveles de la sociedad civil también.
Gerardo, quiero aprovecharte de hacerte la última porque ha estado en el debate y de hecho en el propio debate de la interna del Partido Independiente sobre la ley de medios, ese artículo que es propuesto y agregado por Cabildo Abierto que ha generado molestia en algunos sectores de la coalición, entre ellos el Partido Independiente. ¿Qué mirada tenés con la ley? ¿Qué recomendación hiciste? Porque de hecho va a haber una tercera cámara que va a tener que definir y Iván Posadas va a tener que tomar postura y votar a favor o en contra de la ley tal como está, incluido ese aditivo. Bueno, yo apenas me enteré del contenido del aditivo, me puse a leer algunas cosas y escribí un pequeño análisis que le mandé a Pablo Mieres y al diputado Iván Posadas, transmitiéndole mi enorme preocupación por el contenido del aditivo, que sobre texto de asegurarle a la gente que los medios de comunicación deben cubrir la información de manera completa, balanceada, etcétera, arroja la sombra de una mirada desde lo político sobre la actividad de los medios que tiene que ser libérrima. Es decir, además, es lo que en derecho se llama la prueba diabólica. O sea, yo te pongo unas condiciones que tú no vas a poder cumplir, porque no hay manera de que tú cubras este acto y yo no pueda reprocharte que no fue completo, por decirte algo. Entonces, como vulnera alguno de los principios básicos de la libertad de expresión, simplemente lo advertí. Esto rápidamente se hicieron, no digo de lo que yo dije, me refiero a que la misma perspectiva tienen otros partidos, obviamente la oposición e incluso partidos de la coalición. ¿Ya está definida la postura del Partido Independiente? Sinceramente no lo sé, no lo he hablado con Iván. Obviamente hay un acuerdo político de que esto se vote así y existe la posibilidad de que el presidente interponga la derogación, digamos. Gerardo, diputado, ¿qué haría? Me lo preguntaron el otro día en una emisora colega. Yo no podría votar en algo que me es tan cercano, además, sobre lo cual he trabajado, estudiado y defendido durante tantos años un artículo de estas características, ¿no? Y me gustaría además advertir, porque sobre todos estos temas, a veces el sistema político requiere una mirada más fina cuando tiene que pronunciarse un partido o una bancada sobre temas vinculados a la economía, al agro, al medio ambiente, a la industria, a lo que sea, a la educación, consulta expertos. Ahora resulta que se introduce una variación a último momento en una ley de este tipo y no se consulta a nadie que tenga un saber un poquito más sofisticado sobre estos temas. Eso como técnica legislativa no es adecuado. Gerardo, muchas gracias por estos minutos. La palabra de Gerardo Sotelo, dirigente de la agrupación Libres del Partido Independiente que se lanzó en esta jornada aquí en el Parvadomus. Sigan ustedes por allí, compañeros. Muy bien, gracias Martín, le agradecemos a Gerardo también por su tiempo y nosotros tenemos que cerrar, ya se va a la B, pero vuelve mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.